Sí. Bueno, están pasando todo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Van cambiando? ¿Sí? Sí. Bárbaro. Bueno, vamos a comenzar hablando de lesiones isquémicas, lesiones hemorrágicas y traumatismo de cráneo. Las lesiones isquémicas o, digamos, cuando un paciente sufre alguna alteración neurológica, tiene varias denominaciones. Una de ellas es que se conoce comúnmente como ACV. El ACV puede ser eh, accidente cerebrovascular, ¿bien? O ataque cerebrovascular, ¿bien? Esta sigla de ACV puede ser cualquiera de las dos, interpretarse como cualquiera de las dos, como ataque cerebrovascular o como accidente cerebrovascular, ¿bien? Pero cuando hablamos de ACV, todos más o menos tenemos una idea de qué le puede estar pasando al paciente. Ha tenido un ACV, está cursando un ACV. Bien. ¿Qué otra manera de denominar este tipo de cuadros neurológicos hay? Y que en realidad son más o menos sinónimos. Ictus. No sé si habrán escuchado esta palabra, pero también se denomina ictus. También se llama apoplejía, ¿bien? En inglés, stroke, ¿bien? Y vulgarmente conocido como con la gente del campo, le dice que ha tenido un derrame o se le ha caído la media res. ¿Alguna vez habrán escuchado esos términos? Bueno, si no lo han escuchado antes, vamos a admitir a alguien que está entrando un poquito tarde, me parece. Bueno, no hay que admitirlo, estamos todos. Bien, volvamos entonces. Bueno, entonces todos estos son sinónimos de lo mismo. Bien. ¿Qué síntomas hay que tener en cuenta para sospechar que el paciente está teniendo un ACV? Falta de sensación o debilidad en la cara, en el brazo, en la pierna, especialmente de un lado del cuerpo, confusión repentina, problemas para hablar o para entender, dificultad para ver con uno o con ambos ojos, dolor de cabeza fuerte, repentino, sin causa conocida, problemas para caminar, mareo, pérdida del equilibrio o de la coordinación. Todos esos síntomas nos tienen que hacer pensar en que el paciente puede estar cursando un ACV. ¿Cuál es el rol de las imágenes? El rol de las imágenes es fundamentalmente descartar que haya sangrado. El ACV se divide en dos grupos, dos grandes grupos, que son los ACV de causa isquémica y los ACV de causa hemorrágica. Y hay un menor porcentaje que son otras causas que se expresan o se manifiestan como un ACV, ¿bien? O sea que el síntoma inicial parece un ACV, ¿bien? Entonces, rol de las imágenes, descartar el sangrado, descartar otras causas de un síndrome ictal, o sea, lo que les acabo de decir, determinar la extensión del infarto y su etiología y detectar signos tempranos de ACV. Bien, esto es lo que les decía recién. El porcentaje mayor de los ACV es de naturaleza isquémica,
el 70%. El 20% es de origen hemorrágico y un 10%, el 10% restante es de otra etiología. ¿Cuál otra etiología? Por ejemplo, tumores que el paciente comienza a tener síntomas que parecen un ACV, ¿ok? Y que en el estudio de diagnóstico que se hace, se descubre que el paciente en realidad no está cursando un ACV, sino que tiene un tumor, ¿ok? En realidad creo que esta diapositiva debería estar antes de esta, pero bueno, es así. Entonces, volvemos, rol de las imágenes, fundamentalmente, paciente que está cursando un ACV, descartar el sangrado. Ya vamos a ver por qué. ¿Cuándo hay un ACV hemorrágico? Se produce cuando hay una hemorragia hacia el tejido cerebral. Y en el ACV isquémico hay una obstrucción al flujo de la sangre que irriga un sector del cerebro. Esa obstrucción podrá ser por un coágulo, por un émbolo, en fin, diferentes causas que obstruyen la arteria. ¿Ok? ¿Cuándo tenemos isquemia cerebral? Cuando hay una disminución significativa del flujo sanguíneo que resulta inadecuado para mantener la función celular. Y en las causas, les decía, oclusión arterial por material embólico, trombosis, perfusión disminuida. Pueden ser los motivos de que el paciente sufra un ACV. No sé si se acordarán, porque en realidad la vascularización cerebral la deberían saber por anatomía, la deberían haber vuelto a ver en tercer año. No sé si alguna vez la habrán repasado, pero bueno, lo vemos ahora. Creo que es fundamental esto. Recordar que existe lo que se llama el polígono de Willis y que el cerebro está vascularizado fundamentalmente o podemos dividir la vascularización cerebral en un sistema anterior y un sistema posterior. El sistema anterior, la vascularización depende de la carótida. La carótida, como ustedes saben, es rama de la aorta, ¿de acuerdo? La carótida derecha y la carótida izquierda. Y el circuito posterior está dado por las arterias vertebrales que son rama de la subclavia, ¿de acuerdo? Bien. Las arterias vertebrales se unen y forman la arteria basilar y después vamos a ver en las próximas diapositivas esto, ¿ok? Entonces acá están las arterias vertebrales, se unen, forman la arteria basilar y la arteria basilar da origen a la arteria cerebral posterior. Hay otras ramas, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a tratar de circunscribir a lo que es el polígono de Willis. Bien, entonces, arterias vertebrales se unen, forman la arteria basilar da lugar a la cerebral posterior. Por el otro lado, la carótida, que es esta, bien, la carótida va a dar una arteria que es la cerebral media, bien, la cerebral media, esta que está marcada acá, y esta que se va hacia adelante es la cerebral anterior, ¿de acuerdo? Muy bien. El sistema, este polígono de Willis, se completa cuando se une el sistema anterior con el sistema posterior y forma el polígono de Willis a través de las arterias comunicantes. Acá está la arteria comunicante posterior, bien, que une el sistema anterior con el sistema posterior, ¿de acuerdo? Y la arteria comunicante anterior que une entre sí
a las arterias cerebrales anteriores. ¿De acuerdo? Ahí está formado el polígono de Willis. Las arterias comunicantes no siempre están presentes en las personas. ¿De acuerdo? Son de suma utilidad porque obviamente, ¿qué es lo que hacen? Si estuviera obstruida alguna arteria del lado derecho, la sangre puede llegar por el otro lado. Bien, lo mismo estoy hablando de este lado, de acuerdo en el sistema anterior o en el sistema posterior. Bien, llega sangre del otro lado. Pero, como les decía, las arterias comunicantes no están presentes en todos, no todos, no todas las personas tienen arterias comunicantes. El porcentaje en realidad, aunque ustedes no lo crean, es bajo, ¿de acuerdo? Algunos hablan de que solamente un 30% de la población tiene arterias comunicantes. O sea que los que tienen comunicantes tienen muchísimas más posibilidades de tener una buena evolución cuando sufren una ACV. Estas son imágenes de lo que hemos estado hablando en resonancia magnética de lo que sería los vasos supraórticos, el cuello y parte de la vascularización cerebral. Bien, y acá están, ahí se ven las arterias vertebrales, cómo se unen y forman la arteria basilar. Y por el otro lado, la carótida interna, ahí la división entre carótida interna y externa, cómo sube la carótida y llega al cerebro. Bien, y acá pueden ver el polígono de Willis, lo mismo que hemos estado viendo acá hace un rato. En el esquema, esto es una angioresonancia cerebral y ahí están marcadas las diferentes arterias y ahí tienen la referencia. ¿De acuerdo? Vertebral, basilar, bien, cerebral anterior, cerebral media, carótida. Ok. ¿Se ven las comunicantes? Ese es otro tema. Uno, el tema de que no siempre están presentes y no siempre se ven en la angioresonancia, porque son arterias que son muy finitas y a veces el flujo es bajo. Entonces, recuerden que la angioresonancia pone en evidencia justamente el flujo que hay. Bien, entonces, no necesariamente al no verlas podemos asumir de que no están presentes. En este caso se ve las comunicantes posteriores. Bien. Esta es la distribución de acuerdo a los lóbulos de la vascularización cerebral. El número 2 corresponde al territorio de la arteria cerebral media. El 1, que está marcado con azul, al territorio de la arteria cerebral anterior. Y el número 3 corresponde al territorio de la arteria cerebral posterior. Bien, cerebral anterior, cerebral posterior y cerebral media. ¿Ok? ¿Qué síntomas tiene un paciente de acuerdo al sector que está afectado? Si está afectado la arteria comunicante anterior y la zona afectada está en relación al lóbulo frontal y parte del lóbulo parietal, el paciente va a tener debilidad en los miembros inferiores. Si lo que está afectado es el territorio de la arteria cerebral media y hablamos de parte del lóbulo frontal, del lóbulo temporal y del lóbulo parietal, la debilidad está en la cara, en los miembros superiores, hay afasia motora o afasia receptiva. Bien. Y si lo que está afectado es territorio de la arteria cerebral posterior, vamos a tener hemianopsia. ¿Ok? O sea,
el paciente no ve con un ojo, ¿ok? Bien, acá se presta para que yo pregunte, a ver si alguien me contesta. ¿En qué situación el paciente no va a ver con los dos ojos? Hola, ¿todavía hay alguien ahí? Sí, estamos Pensé pensé que que me había salido de la reunión por algún motivo. acá. Bien, ¿a alguien se le ocurre en qué situación el paciente no vería con ninguno de los dos ojos, de acuerdo a la vascularización, teniendo en cuenta que el sector que irriga el lóbulo occipital es la arteria cerebral posterior, que se forma por la unión de las arterias vertebrales que forman la arteria basilar. ¿De acuerdo? La arteria basilar es la que da lugar a las cerebrales posteriores. Entonces, ¿en qué caso podría ocurrir que el paciente no ve con ninguno de los dos ojos? Y que el problema está en la basilar. El problema está en la arteria basilar, sí señor. Está obstruida la arteria basilar. Entonces, al estar obstruida la arteria basilar, el paciente no ve con ninguno de los dos ojos. Ok. Bien. Entonces, si esa disminución de la irrigación o del flujo sanguíneo afecta a algún sector, hablamos de isquemia global, y si afecta a algún, o sea, a todo el territorio, vamos a tener lesiones isquémicas globales, y si afecta a áreas seleccionadas, isquemia regional o focal. Bien, ¿qué pasa cuando hay un infarto cerebral y le hacemos al paciente una tomografía computada? Existen signos precoces, signos isquémicos tempranos que se ven en la tomografía. Recuerden una de las primeras diapositivas. Lo primero que vamos a hacer cuando el paciente llega a institución con sospecha de ACV es hacerle una tomografía computada. Es el primer método que se hace y es el método de elección. ¿Qué es lo que estamos tratando de definir? Si el paciente tiene un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Si el paciente tiene un ACV hemorrágico, en esa división que podríamos hacer o algoritmo, sigue un camino. Y si tiene un ACV isquémico, sigue otro camino. Acá es importante lo que se llama el tiempo ventana. ¿Bien? ¿Qué es ese periodo o tiempo ventana? El periodo ventana es un tiempo de 5 horas desde el comienzo de los síntomas hasta que el paciente llega a la consulta. ¿De acuerdo? Si el paciente está dentro de esas 5 horas desde el comienzo de los síntomas y llega a una institución donde puede hacerse la tomografía y hay personal capacitado y hay aparte la medicación correspondiente, puede hacerse lo que se llama trombolítico por vía endovenosa. ¿De acuerdo? Se inyecta un trombolítico y obviamente el pronóstico de ese paciente va a ser mejor porque no necesariamente vamos a, digamos, desobstruir la arteria que está tapada, pero probablemente el territorio afectado sea menor. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí? Entonces,
Si alguien de la familia de ustedes está teniendo los síntomas que les acabo de mencionar, no hay que dejarlos pasar, ¿bien? Y lo ideal sería que concurran a alguna institución y ahí se resuelva el problema. El Hospital Padilla tiene todos los elementos necesarios como para resolver este tipo de situaciones. ¿Bien? Entonces, como les decía, existen lesiones isquémicas tempranas, bien, lesiones o sea, signos tempranos de una lesión isquémica que pueden verse con tomografía computada. ¿Cuáles son esos signos tempranos? Uno es la arteria cerebral media hiperdensa, espontáneamente blanca, digamos, bien. O sea, habitualmente la vascularización cerebral en una tomografía computada sin contraste endovenoso no tenemos por qué verla aumentada de densidad. Bien. Otra situación es la hipodensidad de los ganglios de la base. Ya vamos a ver otras imágenes donde podemos apreciar esto un poco mejor. El borramiento del ribete insular, que es esto que está marcado ahí, y el borramiento de los surcos hemisféricos. ¿De acuerdo? Esos son signos precoces. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa se debe a la presencia de un trombo arterial, presenta una elevada especificidad pero baja sensibilidad, y hay algunos falsos positivos como vascularización, la calcificación vascular o un hematocrito alto. La hipodensidad de los ganglios basales y del parénquima cerebral son secundarios a la hipoperfusión y el edema citotóxico, ¿de acuerdo? Y el signo del ribete insular y el borramiento de los surcos de la convexidad también están vinculados a lo mismo, ¿de acuerdo? Ahí les muestro esas imágenes con un poco de mayor detalle. Tomografía computada del cerebro, corte axial, la arteria cerebral media del lado derecho se la ve hiperdensa en relación a la del lado izquierdo. Este es un signo temprano de ACV. Bien. No sé si acá logran ver, pero con un poco de buena voluntad, si comparan este núcleo que está acá, ¿de acuerdo? Esto es anatomía, ¿no? Recuerden, acá está el tálamo, esta es la cabeza del núcleo caudado y acá está el núcleo lenticular. El núcleo lenticular que tiene a su vez dos partes, el putamen y el globo pálido. Y entre estos núcleos grises hay sustancia blanca, esta es la cápsula interna con su brazo anterior, su brazo posterior, y hacia afuera está la cápsula externa y la cápsula extrema, ¿de acuerdo? Esos están por fuera del núcleo lenticular. Este núcleo lenticular del lado derecho se ve un poco diferente al del lado izquierdo. Está más hipodenso, sobre todo este sector inferior, ¿bien? Acá en esta tomografía, la misma tomografía, pero que está más forzada la imagen, se puede apreciar esto, ¿de acuerdo? Entonces, este también es un signo temprano de ACV. Entonces, profe, Sí, no se ve la diferencia entre lo que sería el núcleo lenticular entonces y la cápsula interna, eso es lo que tendría que yo ver. el núcleo lenticular se ve hipodenso. A ver. Si lo comparan con este lado, este está hipodenso en relación a este, ¿de acuerdo? Sí, también, o sea, ya la densidad del núcleo lenticular se parece a la densidad de la cápsula interna. Bien. Este es el signo del borramiento del ribete insular. Bien, acá está el lóbulo de la ínsula, ahí en este sector, y ahí está borrado este sector que corresponde, acá está más hipodenso, a diferencia del otro lado, bien, y por último el borramiento de los surcos corticales, ¿de acuerdo? Cuando la lesión ya es mucho más evidente, vamos a tener este tipo de imágenes, ¿de acuerdo? Ahí ya el ACV está completamente instalado, ¿de acuerdo?
Acá ya pasaron más de 5 horas para que se pueda ver esta lesión ya instalada, en este caso, en territorio de la arteria cerebral media. Bien. Entonces, si ustedes estuvieran frente a esta tomografía, donde se aprecia un área hipodensa que afecta fundamentalmente al lóbulo parietal y al lóbulo temporal del lado izquierdo, en esta topografía esto es un ACV o una lesión isquémica en territorio de la arteria cerebral media, un infarto en territorio de la arteria cerebral media. Bien. Esto es un infarto en territorio de la arteria cerebral posterior, en este caso de ambas arterias cerebrales posteriores, o sea que la lesión está en el tronco de la arteria basilar. Bien. Y este es el sector que corresponde a una lesión en el territorio de la arteria cerebral anterior. Bien. Cerebral anterior del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, imágenes de ACV en diferentes territorios cerebrales. En resonancia magnética, acá repasamos las secuencias. Siempre hablamos de una secuencia en T1 y una secuencia en T2. Estas son las diferencias, ya más o menos ustedes saben o deberían saber. El líquido cefalorraquídeo es negro en el T1, blanco en el T2. La sustancia gris es gris en el T1 y la sustancia blanca es blanca. Y acá la sustancia gris es un gris oscuro y la sustancia gris es un gris más claro. ¿Ok? Ahí tienen las diferencias. Bueno, la grasa es más blanca en el T1 y en el T2 es más gris. ¿Ok? En resonancia magnética también juega un papel importante otra secuencia que se llama FLAIR y que se parece un poco al T2 por un lado y por otro lado al T1 porque el líquido cefalorraquídeo sigue siendo negro, ¿bien? Y hay otras secuencias más que ya las vamos a ver. En resonancia magnética, lo mismo que hemos dicho recién para la tomografía computada, tienen sus manifestaciones, el borramiento de los surcos corticales, edema de la circunvolución, la pérdida de la interfaz entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y la ausencia del vacío de flujo normal en una secuencia angiográfica. Bien, en realidad esta arteria es normal porque la vemos hipointensa, ¿de acuerdo? Y no se ve, en este caso, la arteria cerebral media del lado derecho porque está obstruida, ¿de acuerdo? Esto podríamos compararlo con la arteria, con la tomografía en lo que decíamos la arteria cerebral media espontáneamente blanca o espontáneamente hiperdensa, como les decía en la tomografía computada. Si le hacemos a este paciente un estudio de angioresonancia, vamos a ver que este sector de la arteria cerebral media está con menor perfusión que la del otro lado, ¿bien? Con menor vascularización, con menor flujo que la del otro lado, ¿bien? Y acá también lo mismo. Hay un sector de la arteria cerebral media que no tiene flujo o el flujo está disminuido. Bien. ¿Y cómo se ve la otra patología? Con el borramiento de los surcos corticales, falta de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Todo esto traduce edema del parénquima cerebral. A medida que va pasando el tiempo, eso se va poniendo de mayor intensidad en la secuencia T2. ¿Bien? Ahí en resonancia magnética empiezan a aparecer otras secuencias que también son muy importantes, sobre todo en el diagnóstico inicial del ACV,
porque en un alto porcentaje de pacientes que sufren un ACV, la tomografía computada puede ser normal. Ni siquiera vamos a tener las manifestaciones tempranas del ACV. Entonces, si estamos ante un paciente que tiene síntomas de ACV, que le hacemos una tomografía computada y ya hemos descartado que tenga una lesión hemorrágica, el paciente sigue con los síntomas porque lo otro que podría ocurrir es lo que se llama AIT, que es el accidente isquémico transitorio, o sea que el paciente que sufre un accidente isquémico pero es transitorio y se restituye de alguna manera la vascularización. Entonces, si el paciente sigue con síntomas, tenemos una tomografía que es negativa, que no nos da ninguna, o sea, que es normal, digamos, podemos recurrir a una resonancia para tratar de terminar de confirmar el diagnóstico. Y en esa resonancia existen para el diagnóstico de ACV otras secuencias que son de suma utilidad. Una de esas secuencias es la difusión. La difusión es un método, digamos, la idea es apreciar las diferencias de movimiento que hay en las moléculas de agua, y eso también está vinculado a lo que está sufriendo el parénquima celular desde el punto de vista fisiopatológico, ¿ok? Esa alteración en la bomba de sodio y potasio va a un aumento del contenido del agua intracelular. Eso produce un edema citotóxico y se traduce en las imágenes como una señal brillante. Vamos a ver si podemos explicar un poquito más. Habitualmente el agua que está entre las células, estas son las células, difunde bien entre las células de manera libre cuando esto es normal. Cuando las células sufren el proceso isquémico y comienza esta cascada que les he mostrado recién, y vamos hacia el aumento del contenido de agua intracelular, la célula, digamos, la idea es que del dibujo es que esta célula está más grande, está como más hinchada, ¿de acuerdo? Esta célula que está más hinchada hace que el libre flujo del agua extracelular tenga menor desplazamiento. Y esa restricción al movimiento del agua extracelular se traduce con un aumento de la señal y vamos a tener una imagen hiperintensa, ¿de acuerdo? En esta diapositiva lo importante es tratar de que nos localizamos acá en lo que es la fase aguda para que entendamos un poquito lo que pasa acá en este dibujo. Entonces en la fase aguda, con el edema citotóxico, con esa célula que está más hinchada, en la secuencia de difusión, que es lo que estamos viendo acá, eso se traduce con una señal hiperintensa. Y junto con la difusión se hace algo que está muy vinculado, que se llama mapa de ADC. Y en ese mapa de ADC, esa señal hiperintensa cae y se hace hipointenso. Esto es igual a un ACV temprano en fase aguda, ¿ok? Entonces, puede pasar que el paciente tenga síntomas, que tenga una tomografía computada normal, pero la resonancia nos está informando de que evidentemente el paciente la tiene a la lesión. Lo que pasa es que todavía no se ha manifestado totalmente como para verse en la tomografía computada y en las secuencias habituales
que hacemos en la resonancia magnética. Por eso es que recurrimos a este tipo de secuencias. La lesión en esta secuencia, que es la difusión, se ve hiperintensa, y en esta secuencia, que es el mapa de ADC, la lesión cae. Esto es igual a ACV temprano. Y lo otro que puede pasar es que en el flare, ya podamos ver la lesión, ¿de acuerdo? Muchas veces en el T1 y en el T2 todavía la lesión no es evidente, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, esto es lo que les decía recién. En el ACV temprano, esa alteración de la vascularización cerebral va a ir cambiando de acuerdo a cómo va evolucionando el ACV desde la etapa aguda, ¿de acuerdo? Se presenta hiperintenso en la secuencia de difusión, la intensidad cae en el ADC, y en el flare y en el T2 se va a ir poniendo blanco, sobre todo a medida que va pasando el tiempo, ¿de acuerdo? Y en el T1 se va a ver hipointenso. Bien. Bueno, espero que más o menos les haya quedado claro lo que les estaba tratando de explicar. Esto es lo que les decía recién, imágenes de difusión en la resonancia magnética. Se ve un infarto en territorio de la arteria cerebral media, hiperintenso en la secuencia de difusión, que cae en el mapa de ADC. Esto es igual a infarto agudo, ¿de acuerdo? Bien. Y como les decía, a medida que va evolucionando, en el flare lo vamos a ir viendo blanco, y en la secuencia T1 vamos a irlo viendo negro al ACV, ¿de acuerdo? Y en el T2 también lo vamos a ver blanco, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto es un infarto, en este caso en territorio de la arteria cerebral media. Muy bien. Hasta ahí llegamos con las lesiones isquémicas. ¿Qué pasa con las lesiones hemorrágicas? Y las lesiones hemorrágicas en el parénquima cerebral las dividimos en dos grupos, intracerebral y extracerebral, y a las extracerebrales las subdividimos en subaracnoidea, epidural y subdural. Más o menos acá es lo que está esquematizado, lo que acabamos de decir. Recuerden que esto es importante, de vuelta a la anatomía, para que nos ubiquemos de qué es lo que estamos hablando, pero recuerden que el parénquima cerebral está recubierto por membranas, que son las meninges, y las meninges a su vez, digamos, hablamos de una membrana que recubre al parénquima, que es la pía madre. Bien, ahí podemos ver la pía madre, ¿de acuerdo? Tenemos el espacio subaracnoideo, bien, y esto que está marcado acá corresponde a ahí está la aracnoides. Por debajo está el espacio subaracnoideo, y luego tenemos la dura madre y el cráneo, ¿ok? Entonces, vamos de afuera hacia adentro: cráneo, dura madre, aracnoides y la pía madre. Bien, el espacio que está por debajo del aracnoide se llama subaracnoideo, y la dura madre, ya vamos a ver, nos va a determinar si está por encima o por debajo de la dura madre. Tendremos los hematomas subdurales o extradurales. Bien, entonces, esta es una lesión hemorrágica en el parénquima cerebral. Esta es en el parénquima cerebral. Esta es una lesión o una
colección hemática en el espacio subaracnoideo. Este es una hemorragia subdural por debajo de la dura madre, bien, y por encima de la aracnoides. Y el hematoma epidural o la hemorragia epidural está entre el cráneo y la dura madre. Ya vamos a ver con más detalle de nuevo lo mismo. Motivo de lesiones hemorrágicas intracraneanas no traumáticas. Hipertensión, aneurismas, malformaciones vasculares, ya sean malformaciones arteriovenosas o angiomas cavernosos, arteritis, neoplasias, pueden ser motivo de que el paciente sufra un proceso hemorrágico. Descartamos la causa traumática, que es el otro motivo. ¿Ok? ¿Cómo se ve una hemorragia intracerebral en tomografía computada? Como una lesión hiperdensa, espontáneamente hiperdensa. Imagen de tomografía computada, corte axial, tomografía computada del cerebro. Estas estructuras hiperdensas que se ven acá tienen mayor densidad que esto. Estos son calcificaciones. Calcificaciones en los plexos coroides, calcificaciones en la glándula pineal. Son calcificaciones fisiológicas. En este caso estamos viendo esta lesión hiperdensa, ¿de acuerdo? Rodeado de un halo discretamente hipodenso que es edema, y esto es un hematoma parenquimatoso. ¿Ubicado dónde? A la altura más o menos del tálamo, por acá, ¿ok? Tálamo capsular, ¿bien? Otra lesión hemorrágica importante, que está rodeado de edema, produce efecto de masa, comprime, desplaza las estructuras adyacentes. Fíjense la compresión de los ventrículos. Bien, calcificación de la glándula pineal, calcificación de los plexos coroides. Acá se ve sangre dentro del ventrículo también. Bien, entonces ese es un hematoma mucho más grande que la anterior, ubicada que digamos, afecta al núcleo lenticular y a la cápsula interna. Bien. Hemorragia parenquimatosa y hemorragia en los ventrículos, ¿de acuerdo? La sangre pasa del parénquima cerebral a los ventrículos y tenemos presencia de sangre dentro de los ventrículos asociado a ese hematoma intraparenquimatoso. Lo mismo acá, hematoma intraparenquimatoso, hemorragia en el tercer ventrículo y en los ventrículos laterales. Muy bien. A medida que va pasando el tiempo, la sangre va cambiando de densidad, se va haciendo isodensa con respecto al parénquima cerebral y luego se va haciendo hipodensa. En las lesiones hemorrágicas que ya han evolucionado, las lesiones se tornan hipodensas con respecto al parénquima. Bien. La hemorragia en la resonancia magnética, fíjense este cuadro enorme, va pasando por muchas más etapas de lo que podemos apreciar en tomografía computada. Bien. Los tiempos y la evolución hace que la intensidad de la señal de la hemorragia, de acuerdo al metabolismo de la hemoglobina, va cambiando tanto en el T1 como en el T2. Acá lo que es importante resaltar, y que por lo menos quiero que eso sería importante que por lo menos se acuerden de eso, que cuando vemos lesiones que son hiperintensas tanto en el T1 como en el T2, o en esta sustancia, en esta secuencia, bueno, esta es una secuencia particular que pone en evidencia justamente la hemosiderina. Se ven lesiones hiperintensas tanto en T1 como en T2 y suelen tener un halo hipointenso alrededor de la lesión, que es la hemosiderina. Esto es muy frecuente de que lo veamos en pacientes que tienen
lesiones hemorrágicas de cierto tiempo de evolución, ¿de acuerdo? Lo ponemos más de 14 días, más o menos entre los 14 días o más, es cuando podemos ver en evidencia esto que les decía, la presencia de la hemosiderina y la lesión hiperintensa tanto en el T1 como en el T2 y el halo hipointenso de hemosiderina. Bien. Lesión hemorrágica en una resonancia magnética con halo hipointenso de hemosiderina a su alrededor. Bien. Ok. Vamos a hablar ahora de la hemorragia extracerebral. Como les decía, diferente localización, puede ser subaracnoidea, epidural o subdural. Las hemorragias de localización subaracnoidea se manifiestan como colecciones que ocupan el espacio subaracnoideo, que son hiperdensas, obviamente en la tomografía computada. Ahí pueden apreciar el lugar donde hay líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, cómo se ve espontáneamente blanco por la hemorragia a ese nivel. Acá rodeando el tronco cerebral, las cisternas y las cisuras. ¿Bien? Esto que se ve acá es una dilatación de las prolongaciones temporales de los ventrículos laterales. Recuerden que los ventrículos laterales tienen una prolongación frontal, tienen prolongaciones frontales, prolongaciones occipitales y prolongaciones temporales. Hemorragia subaracnoidea. Los espacios subaracnoideos están espontáneamente blancos, espontáneamente hiperdensos. Espacio acá en el sector interhemisférico anterior, a nivel de la cisura de Silvio, algo de sangre también en el tercer ventrículo. Fíjense los surcos corticales que se presentan también hiperintensos como manifestación de una hemorragia subaracnoidea. El hematoma epidural está muy vinculado a pacientes que sufren traumatismo de cráneo. Hay que tener en cuenta que con alguna frecuencia la aparición es tardía, o sea, a veces los pacientes que sufren traumatismo de cráneo pueden desarrollar el ACV o aparece el ACV no en el momento de la lesión, sino un poco más tardío, por eso es que hay que controlarlos y ante algún síntoma o algo que altere los síntomas, repetir la tomografía computada. La etiología está vinculada habitualmente a una fractura que lacera la arteria meningia media o un seno venoso en la dura madre. Y eso hace que se acumule la sangre, ¿de acuerdo? La localización del hematoma epidural está entre el cráneo y la dura madre, ¿de acuerdo? Como les decía, en general se asocia a un trazo de fractura, se acumula sangre en el espacio epidural por encima de la dura madre, entre el cráneo y la dura madre, tiene forma de lente biconvexa, ¿bien? Y acá tenemos la imagen de una tomografía computada en un paciente que ha sufrido un traumatismo de cráneo. Fíjense todo el componente del hematoma de las partes blandas extracraneales, ¿de acuerdo? Del tejido subcutáneo y el hematoma epidural a nivel frontal, ¿bien? Y ahí está el dibujito. Colección epidural, ¿bien? Entre el cráneo y la dura madre. Otro hematoma epidural. Y pasamos al subdural.
el subdural está por debajo de la dura madre, también está vinculado en general a los traumatismos, y la etiología es tensión y desgarro de venas corticales de conexión en el punto en el que cruzan el espacio subdural, que se rompen sobre todo cuando hay un movimiento repentino en la velocidad de la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, esto la diferenciamos entre el epi y el subdural porque y está dibujado acá con color rojo, el epidural, porque este está más vinculado a la lesión en la arteria meningia y estos son venas corticales. Por eso este está dibujado en rojo y este está dibujado en azul. Este es el subdural y este es el epidural. Digamos, el epidural es el que necesita una intervención quirúrgica con mayor premura que el subdural, ¿de acuerdo? Los dos terminan siendo quirúrgicos, pero el epidural es más urgente resolver el problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se ve el subdural? Entre la dura madre y la aracnoides, la forma típica es de media luna, ¿bien? Y acá lo tenemos al subdural, ¿bien? A diferencia del anterior, que era como un lente biconvexo, este es como una media luna, ¿bien? Ahí tienen una colección hemática subdural. Cuando el hematoma subdural está en lo que sería la fosa posterior acá está por, digamos, lo que queda por debajo, por debajo y por encima de la tienda del cerebelo, la colección hemática suele ocuparse y suele situarse por encima de la tienda del cerebelo. Bien, por eso vemos la imagen así, de esta manera. Bien, ¿qué pasa cuando ese hematoma va evolucionando y no es operado porque puede ser que sea, el paciente no esté en condiciones, no sea tan importante? Bueno, ocurre lo mismo que habíamos visto ya cuando hablamos del hematoma intraparenquimatoso. La sangre va evolucionando, se hace isodenso y luego hipodenso, y en resonancia lo vamos a ver hiperintenso en el T1 y en el T2. Acá pueden ver un hematoma subdural subagudo crónico, que en este caso es prácticamente isointenso con respecto al parénquima adyacente. Del otro lado hay un pequeño hematoma subdural que está un poco más hiperdenso que el del otro lado. Muchas veces los pacientes añosos sufren traumatismo de cráneo y no lo cuentan, o por ahí los que tienen algún trastorno neurológico por ahí no le dan mucha importancia o no se dan cuenta, y con el tiempo comienzan a manifestar síntomas y encontramos este tipo de lesiones ACV, o sea, colecciones hemáticas en etapa subaguda crónica. Bien. De vuelta, subagudo y crónico, fíjense ya en la etapa crónica como la colección hemática se torna totalmente hipodensa, ¿de acuerdo? Y a veces puede ocurrir esto, ¿de acuerdo? Esto es lo que se denomina el efecto hematocrito, que esto se atribuye a dos circunstancias. Uno, en la precipitación de
de la sangre, de la parte forme de la sangre, o sea, la precipitación de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, de las plaquetas que se van hacia abajo y hacia arriba queda solamente el plasma, por eso lo de efecto hematocrito. Si ustedes alguna vez han visto la sangre en un tubo de ensayo, ven cómo luego de un tiempo de sacar la sangre precipita la parte forme, como les decía, y hacia arriba queda solamente el suero, ¿bien? O el plasma, si quieren, ¿ok? Y la otra alternativa sería que en un paciente que tiene una lesión, un hematoma subdural crónico, se haya producido un resangrado, ¿ok? Esas serían las dos interpretaciones de este tipo de imágenes. Como les decía, en resonancia magnética, si vemos lesiones hiperintensas en la secuencia T1 e hiperintensas en la secuencia T2, tenemos que sospechar que estamos ante la presencia de colecciones subdurales en etapa subaguda crónica. Lo mismo acá. Bien. Bueno, ya hemos hablado bastante del tema de los hematomas vinculados a los traumatismos, porque el hematoma subdural, el hematoma epidural y esos casi siempre están vinculados a traumatismo, en menor medida las hemorragias subaracnoideas, pero también pueden estar vinculadas a los traumatismos. Por supuesto que el estudio de elección en un paciente que sufre un traumatismo de cráneo es la tomografía computada. Acá podemos valorar las estructuras óseas y parenquimatosas. Obviamente que el método de elección para la detección de lesiones hemorrágicas en el momento agudo. Es un estudio rápido, es de fácil interpretación, menor costo, la disponibilidad de equipamiento en instituciones privadas y públicas. En prácticamente todos los hospitales de la provincia hay tomógrafos y hay un solo resonador público en toda la provincia que está instalado en el Hospital Padilla. ¿Cuándo podríamos hacer una resonancia magnética en vez de una tomografía? En el caso de que, por ejemplo, la paciente estuviera embarazada, podríamos hacer una resonancia en vez de una tomografía, ¿de acuerdo? Justamente porque no utiliza radiación ionizante. Sí, la resonancia, como hemos visto, es muy útil para el diagnóstico del ACV isquémico. Ya esta ventaja de la posibilidad de hacer de que la resonancia se haga en múltiples planos, a diferencia de la tomografía, con los nuevos equipos multicortes, eso está, ya no es una ventaja de la resonancia, porque con tomografía se reconstruyen los planos y podemos ver cortes axiales o sea, los cortes axiales y luego reconstruir en los planos coronal y sagital. Bien, sí, la resonancia nos da cierta utilidad y poder ver algunas imágenes que no las vemos con tomografía computada, pero no es el método de elección cuando el paciente sufre un traumatismo de cráneo. Vuelvo a decir, solo si la paciente estuviera embarazada y sobre todo si está dentro del primer trimestre, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de esto, solamente acá las agrupamos en lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias son los hematomas, las laceraciones del cuerpo cabelludo, el hematoma subgaleal, la fractura de cráneo, las hemorragias extraencefálicas, extradural, subdural y subaracnoidea, las lesiones intracerebrales, contusión hemorrágica, contusión cortical, hemorragia intraarticular, en fin.
Y las lesiones secundarias las vinculamos con los infartos, las lesiones isquémicas por compresión, el edema, el vasoespasmo, infecciones y lesiones secundarias en el tronco encefálico. Este dibujo más o menos resume todo lo que hemos estado viendo. Ahí se ve el esquema del hematoma epidural en forma de lente biconvexa, el hematoma subdural en forma de media luna, un hematoma parenquimatoso o contusión hemorrágica rodeado de edema, una fractura de cráneo. A veces puede ocurrir que haya aire en el interior del cráneo y eso se llama neumoencéfalo. Una fractura de cráneo deprimida con fragmentos en el interior del parénquima cerebral, una lesión isquémica acá en territorio de la arteria cerebral posterior y los pacientes que sufren, que han sido operados y se hacen craniotomía, pueden tener herniación del parénquima cerebral a través de la LOSH quirúrgica y eso a su vez puede infectarse y producirse abscesos o colecciones. Este es un paciente que ha sufrido un traumatismo de cráneo, en este caso vemos lo que denominamos el cefalohematoma, o sea, un hematoma en las partes blandas. Esto es una tomografía computada donde ponemos en evidencia sobre todo la ventana ósea. Esta es la ventana parenquimatosa y ahí pueden apreciar el cefalohematoma y vemos que no hay fractura en el cráneo, ¿de acuerdo? Un cefalohematoma importante asociado a una fractura de cráneo que está deprimida con algunos fragmentos que están hacia el interior del cráneo, del cerebro, bien, en este caso una fractura del peñasco, ahí están fíjense la adecuada neumatización, el aire que se ve tanto en las celdillas etmoidales como en el oído medio, y de este lado la fractura hace que haya sangre ocupando las celdillas, creo que dije etmoidales recién, son mastoides, las celdillas mastoides y el oído medio. Bien. Fractura de peñasco, hematoma epidural asociado a una fractura de cráneo en el hueso occipital con también compromiso de las partes blandas. Bien. Y acá les muestro cómo se ve en una radiografía de cráneo las fracturas. Esto es una forma de clasificar las fracturas de acuerdo a la forma, bien, de acuerdo a la localización. Y en una radiografía de cráneo es importante tener como diagnóstico diferencial de una fractura las suturas y los surcos vasculares. Ustedes saben, las suturas son la unión entre los diferentes huesos del cráneo y que son irregulares, de aspecto dentellado, pero que tienen una topografía constante, ¿de acuerdo? Y los surcos vasculares son líneas radiolúcidas también que aparecen en la radiografía de cráneo. Los bordes son menos nítidos, se ven las ramificaciones y obviamente también van a tener una distribución anatómica típica, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, la idea es tratar de definir si lo que estamos viendo es una fractura, es un surco vascular o es una sutura del cráneo. La fractura se ve, acá hemos utilizado el término negra, pero nos referimos a que son más radiolúcidas, por decir de alguna manera, y estas son un poco menos radiolúcidas que las fracturas. ¿Por qué?
Porque en la fractura está afectada tanto la tabla interna como la tabla externa del hueso del cráneo, y en los surcos vasculares, como los vasos, las arterias, como habíamos hablado de la arteria meningia, está pegada a la tabla interna del hueso. Por eso se ven como grises. ¿Okay? Las fracturas no terminan de manera uniforme, estas sí van disminuyendo de calibre también periféricamente, los márgenes son esclerosos y acá hay ausencia de márgenes esclerosos y no son tan definidos. Esta es la idea del dibujo tratando de explicar lo que les acabo de decir. Ahí está la sutura, esta es una fractura y esto es una imagen ocasionada por un surco vascular. Bien, lo que estamos viendo ahí es una fractura. Esto definitivamente no tiene este aspecto de entellado de las suturas, ni sigue una disposición anatómica como sería un surco vascular. Bien, esto es una fractura lineal de cráneo. Bien, ahí también pueden ver una fractura lineal de cráneo. Bien, no sigue ningún trayecto vascular y no tiene el aspecto de entellado de una sutura. ¿De acuerdo? Y también vinculado a la radiología, porque de radiología no hemos hablado mucho, también la radiología se usa para el estudio, o sea, con el tiempo, digamos, los estudios radiológicos han ido perdiendo, esto quedó un poco corrido acá, pero la radiología ha ido perdiendo un poco de utilidad en el diagnóstico de la patología vinculada al traumatismo y a los ACV, obviamente que hemos estado hablando hasta recién, pero para los procesos inflamatorios de los senos paranasales hacemos radiografías todos los días y eso se va a manifestar con el engrosamiento de la mucosa de los senos o la opacidad difusa, el velamiento de los senos, que habitualmente deberían verse radiolúcidos, bien, totalmente radiolúcidos o radiotransparentes, y el velamiento de los senos, esto es manifestación de un proceso inflamatorio a nivel de los senos, en este caso senos maxilares, en una radiografía que no sé si ustedes se acuerdan, pero esta proyección se llama mentonasoplaca. Habitualmente los senos paranasales se estudian con dos proyecciones, una se llama mentonasoplaca y la otra se llama frontonasoplaca. Bien, ahí tienen engrosamiento y velamiento de ambos senos maxilares. No se ve bien acá el seno frontal, la radiografía está más localizada a nivel de los senos maxilares. A veces también puede aparecer niveles hidroaéreos por la acumulación de líquido en el interior de los senos maxilares. Y a veces esas opacidades pueden ser convexas y en general esto es por la presencia de quiste de retención o de pólipos en el interior de los senos maxilares. Acá pueden apreciar el seno frontal en este caso. Bien. Ok, pasamos a otro tema y con esto ya vamos a ir terminando, ya nos falta menos. Vamos a mencionar algunas anomalías congénitas y vamos a hablar algo de tumores encefálicos. Las anomalías congénitas son muchísimas, ahí tienen algunas. Estas que son más frecuentes se las menciono. El cuerpo calloso, no sé si se acuerdan dónde está el cuerpo calloso en la anatomía. Puede ser que sea hipoplásico o que no exista el cuerpo calloso. Bien,
y eso se manifiesta en las tomografías y en la resonancia magnética. Vamos a tener la elevación del tercer ventrículo, la pérdida de la concavidad de los ventrículos laterales, la disminución del tamaño de las prolongaciones frontales y el aumento del tamaño de las prolongaciones occipitales y temporales. Eso se llama colpocefalia. Bien. Acá se ve en una resonancia magnética, en una secuencia T2, en el plano sagital, la hipoplasia del cuerpo calloso. El cuerpo calloso debería verse acá, y ahí se ve solamente un sector del cuerpo calloso. Esto es lo que les decía, la dilatación de las prolongaciones occipitales en relación a las frontales, lo que denominamos colpocefalia. Ahí el tercer ventrículo, que está acá en el medio, está elevado. ¿Okay? También vamos a ver que, como ya vamos a ver en otras diapositivas, asociado a otras malformaciones donde también está presente la hipoplasia o la agenesia del cuerpo calloso, cómo cambia la forma del cuarto ventrículo y la forma del cerebelo. Ahí tienen el cuerpo calloso con sus diferentes sectores, ¿bien? La rodilla del cuerpo calloso, que es el sector anterior. Este es el rostro, bueno, el tronco o el cuerpo del cuerpo calloso, y este es el esplenio, que sería el sector posterior, ¿bien? Habitualmente hablamos de la rodilla, del cuerpo y del esplenio, que es el sector posterior. Bien. Ahí, como ustedes pueden apreciar, este paciente no tiene cuerpo calloso. Ahí se ve el cuarto ventrículo, el cerebelo. Ahí está elevado el tercer ventrículo, que ocupa este sector. También habíamos dicho que había falta de la concavidad habitual, o sea, los ventrículos laterales son más paralelos, no tan cóncavos como lo vemos habitualmente, y acá faltan las fibras de asociación entre ambos hemisferios, que están que no las vemos justamente por la ausencia del cuerpo calloso. Estas son manifestaciones que las vamos a pasar medio rápida, pero se ven este tipo de lesiones, que son las X-encefalias, ¿bien? Que son lesiones que se diferencian entre el labio abierto y labio cerrado, pero hay una alteración a nivel cortical que se vincula con los ventrículos laterales, ¿bien? Vamos a ir un poco más rápido. Ahí se ven este tipo de X-encefalias, que son algunas manifestaciones de malformaciones congénitas. El encefalocele, que es una protrusión del parénquima cerebral por fuera, obviamente, bien, y ahí pueden apreciar un encefalocele frontoetmoidal, bien, acá se ve el encefalocele, bien. El Chiari es una de estas malformaciones cerebrales asociadas a la agenesia del cuerpo calloso, como les decía. Hay diferentes tipos de Chiari, el más común de ver es el tipo 3, y las manifestaciones vamos a describirlas. Este es el Chiari tipo 1, donde se ve un descenso de la amígdala cerebelosa. Parte del cerebelo desciende por debajo del agujero magno, que está acá, y se introduce en el interior del canal raquídeo. Habitualmente estos pacientes consultan por cefaleas de instalación brusca y que obviamente producen hipertensión endocraniana, vómitos, y estos son alteraciones que se resuelven quirúrgicamente. Este es el Chiari tipo 2, bien, que es el que les decía que se ve con alguna frecuencia. Ahí se ve la hipoplasia del cuerpo calloso, el ascenso del tercer ventrículo, el cuarto ventrículo pequeño, bien,
esta forma que adopta el cerebelo, que adopta una forma como de corazón con un cuarto ventrículo de pequeño tamaño. Bien. Otras imágenes de Chiari tipo 2 con ausencia del cuerpo calloso, el ascenso del tercer ventrículo, la dilatación de las prolongaciones occipitales, que ya habíamos mencionado que se denomina colpocefalia. ¿De acuerdo? Este es un Chiari tipo 3, donde se asocian a encefaloceles occipitales, ¿bien? Y este es otro tipo de malformación congénita, una que se denomina de Dandy-Walker y afecta en general a la fosa posterior. Se caracteriza por una dilatación quística del cuarto ventrículo, hay agenesia total o parcial del vermis cerebroso y eso conduce a hidrocefalia y aumento del tamaño de la fosa posterior. Esto es lo que podemos ver en las malformaciones de Dandy-Walker. Hay una disminución de tamaño del vermis cerebeloso y esta dilatación y acumulación de líquido cefalorraquídeo que se traduce con esta lesión de tipo quística en la fosa posterior. Bien. Ya hemos hablado de hidrocefalia. La hidrocefalia es la dilatación del sistema ventricular que puede deberse a sobreproducción del líquido cefalorraquídeo, a una obstrucción en la circulación o una disminución de la reabsorción. Existen hidrocefalias de origen congénito. En este caso, fíjense la marcada dilatación de los ventrículos laterales con un tercer ventrículo de tamaño normal, ¿bien? Y un cuarto ventrículo que también tiene tamaño normal. Acá la obstrucción está a nivel del acueducto de Silvio, ¿ok? Y eso es lo que produce la hidrocefalia. Otras imágenes de hidrocefalia. Un paciente valvulado con una hidrocefalia, tiene una válvula de derivación, una imagen de hidrocefalia en una resonancia magnética fetal. Para ir terminando, hablamos de tumores encefálicos. Fíjense que tumores encefálicos hay un montón, como ustedes ven en esta clasificación. Podemos agruparlos y resumirlos en tres grandes grupos: los tumores de origen glial, los tumores de origen no glial y las metástasis, ¿de acuerdo? Las metástasis cerebrales las más comunes son de pulmón, de mama, de riñón. Los melanomas dan metástasis cerebral en menor medida del colon. Dentro de los tumores gliales, el porcentaje mayor se lo llevan los astrocitomas, en menor medida los oligodendrogliomas. Y en los tumores no gliales, meningioma y schwannoma son los que llevan el mayor porcentaje. ¿De acuerdo? Acá hay una distribución de los tipos de tumor en relación a la localización y a la edad. En los niños son más comunes los tumores de fosa posterior como gliomas o medulloblastomas. Obviamente que en niños la frecuencia de metástasis es baja o no existe. En los adultos sí comienzan a verse las metástasis y los otros tipos de tumores. Los adenomas y microadenomas de hipófisis también comienzan a hacerse más evidente a nivel de mayor de 20 años y mayores. Bien. Con respecto a los signos directos de los tumores, tenemos la visualización del propio tumor, si el tumor tiene calcificación o grasa, o si puede tener una degeneración quística o una hemorragia intratumoral, la vascularización, la necrosis. ¿Qué pasa con el contraste, ya sea con el iodo cuando hacemos tomografía o con el gadolinio cuando hacemos resonancia magnética?
si se tiñen, si no se tiñen, si o refuerzan, qué sector es lo que se refuerza. Acá se ve un tumor que tiene una pequeña calcificación en la tomografía computada. Este está ubicado a nivel del cuarto ventrículo. Esta es la resonancia magnética del mismo paciente, un tumor ubicado a nivel del cuarto ventrículo que tiene una pequeña calcificación, que obviamente es más evidente en la tomografía que en la resonancia magnética, que está produciendo hidrocefalia obstructiva con dilatación del tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Está ocupando a nivel del cuarto ventrículo. Tumor de fosa posterior, fíjense cómo el tumor se refuerza intensamente luego de la administración del gadolínio. Secuencia T1, plano sagital, hidrocefalia por dilatación del sistema ventricular de la lesión que está ocupando el cuarto ventrículo. Bien. A veces los tumores, como les decía, pueden tener sectores de necrosis o degeneración quística en el interior del tumor, y cuando hacemos gadolínio el refuerzo es más bien periférico y el área central de necrosis o degeneración quística no se tiñe. Bien. Un craniofaringioma, tumor de línea media supracelular por encima de la hipófisis, que tiene un sector quístico y un sector sólido. Acá pueden ver el sector quístico en la secuencia en T2, y que luego de la administración del gadolínio se refuerza la parte sólida. Bien, plano sagital, plano coronal de la lesión tumoral, craniofaringioma a nivel de la línea media por encima de la hipófisis. Los microadenomas son tumores de hipófisis que miden menos de 10 milímetros, por eso se llaman microadenomas. Esto es una glándula hipofisaria con un borde superior convexo y una pequeña lesión hipointensa en el interior de la glándula. Ahí se ve hiperintenso en la secuencia T2, y es importante también la administración del gadolínio. La glándula hipofisaria debe verse habitualmente con el borde superior cóncavo, salvo pacientes jóvenes, adolescentes, que pueden tener el borde superior convexo. Bien. Otras imágenes de tumores, en este caso un ependimoma, está afectando al tallo y al cerebelo. Bien. Metástasis de un cáncer de pulmón, fíjense, en la secuencia T2 se ve el edema, en el FLAIR también se ve el edema. Luego de la administración del gadolínio se tiñe un pequeño nódulo a nivel cortical en el lóbulo parietal del lado izquierdo, y acá pueden verlo en la secuencia, en el plano sagital. Siempre cuando hacemos gadolínio se repiten las secuencias en el T1, ¿de acuerdo? Siempre que se hace contraste en resonancia se hace T1, no se hace T2, se hace T1. T1 en plano coronal, con esta imagen que se tiñe con el gadolínio a nivel cortical. Bien. Y en este caso, en una tomografía computada, múltiples lesiones hiperintensas, nodulares, rodeadas de edema. Lo que se ve negro es el edema. Hay efecto de masa, desplazamiento de la línea media. Estos son metástasis cerebrales. Si viéramos múltiples lesiones hiperintensas en el parénquima cerebral en este paciente que no tiene administración de yodo, estos pueden corresponder a metástasis de origen del melanoma, que son las que habitualmente se presentan hiperintensas espontáneamente. Estos signos indirectos ya los habíamos mencionado de alguna manera. Habíamos hablado del edema vasogénico o citotóxico, dependiendo si es tumoral o si está vinculado a lesiones isquémicas, y hay un edema intersticial, que es el que aparece en la hidrocefalia comunicante y obstructiva, que es el edema que se produce a través de la migración del líquido cefalorraquídeo a través digamos, de lo que sería la sustancia blanca subependimaria. Bien.
Ahí podemos ver un ejemplo de edema por una lesión tumoral. Bien. El edema intersticial por una dilatación del sistema ventricular. Esta hipodensidad de la sustancia blanca periventricular es edema por la migración de líquido cefalorraquídeo. Este en el caso de las hidrocefalias agudas. ¿Ok? En una resonancia magnética puede verse hiperintenso en esta secuencia que es un flare. ¿Ok? Desplazamiento de las estructuras vasculares por la presencia de los tumores, en este caso un voluminoso tumor de hipófisis, un macroadenoma que compromete al seno cavernoso de ambos lados, donde están las carótidas en el interior del seno cavernoso. Fíjense, sin contraste y luego de la administración del gadolinio. Ahí se ve el desplazamiento de las estructuras vasculares. Bien, la hidrocefalia ya la hemos mencionado. Bien, un tumor que tiene un sector quístico y un sector sólido en su interior que comprime y produce hidrocefalia. Las herniaciones, que también son producidas por tumores o por hematomas, hay una herniación que se llama subfalcial, que es la herniación que se produce por debajo de la hoz del cerebro. Esto es una lesión tumoral que se tiñe intensamente luego de la administración del yodo, que está rodeado de edema, comprime, desplaza las estructuras adyacentes y está asociada además a una herniación subfalcial. Bien. Lo mismo en este caso, tumor cerebral que se refuerza luego de la alimentación del gadolinio, esto es una resonancia magnética, herniación subfalcial asociado a edema. Bien. Bueno, vuelvo con ustedes, no sé cuántos sobrevivientes tendré, pero bueno, quedaron algunos. Bueno, no sé si alguien quiere hacerme alguna consulta. Doctor, Sí. yo quería consultarle si sabe cómo será la modalidad del examen. Y la modalidad del examen habitualmente es con imágenes, ¿de acuerdo? Y sobre esas imágenes ustedes tienen que contestar lo que les... o sea, ubíquense en lo mismo que hemos estado viendo todo el tiempo. Primero, ¿cuál es el método de diagnóstico que están viendo? Con método nos referimos a radiología, ecografía, tomografía computada, resonancia magnética. El segundo punto es tratar de ponerle nombre a ese estudio que ustedes están viendo. O sea, si es una tomografía de cerebro, decir tomografía de cerebro, corte axial, corte coronal o reconstrucción en el plano coronal, reconstrucción en el plano sagital. Resonancia magnética, corte axial o coronal, secuencia T1. ¿Por qué es T1? Líquido cefalorraquídeo negro, líquido cefalorraquídeo blanco, si fuera un T2. En una radiografía, especificar si es frente y perfil. Bueno, lo que hemos estado viendo habitualmente. Y después, obviamente, la pregunta que sigue es que traten de identificar qué es lo que no está bien, ¿bien? Y tratar de llegar a un diagnóstico, obviamente, ¿bien? En la medida de las posibilidades. Así son los exámenes. Bueno, doctor, gracias. No son tan complicados. ¿Bien? Y quería consultarle si tendrá como las dos actividades que nos dio al principio de cardiología patológica y de mediastino, creo que era. No, de Respi. Si tendrá de nervioso ahora algunas imágenes para practicar y... Sí. Ya sí tengo ahí algunas imágenes como prácticos, así como para que ustedes las vean. Igual, ya no hay muchas más opciones de vernos porque la semana que viene ya van a tener el parcial. Así que bueno,
Yo espero que les vaya bien. Y nada, yo paso como que todos ustedes están regulares. Obviamente que la lista que tengo de ustedes es enorme. En este momento solo quedan 9 en la reunión.